Hola clase, si queréis saber cómo trabajar con grafito, quedaros hasta el final del vídeo. Vamos a conocer un poco nuestros materiales. Tenemos un lápiz de grafito que, como podéis ver, la diferencia de la punta habitual que conseguimos con un sacapuntas es que son más alargadas y más planas. Esto viene porque cuando trabajamos con ellos, cuando sombreamos o cuando dibujamos, no lo vamos a coger de la manera en la que escribimos, que hacemos trabajo de muñeca, sino los vamos a coger de una manera natural, como se cogen las cosas, con estos 3 deditos, y trabajaremos siempre más plano sobre la superficie. De esa manera necesitaremos un ángulo como este para poder ponerlo en horizontal y de esa manera poder controlar la presión de nuestro grafito. Muy útil para sacar esos tonos que son los que más trabajo nos cuestan, que son esos grises. Para ello solemos trabajar con mucho cuidado con una cuchilla, con un cútex, y poniendo el dedo detrás, siempre detrás, vamos a ir empujando, consiguiendo nuestras puntas más largas. No os preocupéis porque aunque las veáis más largas son bastante resistentes, y de esa manera también trabajaremos esa presión que es una de las claves de trabajar con el grafito, y es que prácticamente vamos a estar acariciando nuestro papel, no vamos a ejercer prácticamente ninguna fuerza y vamos a ir cambiando de número de lápiz cada vez que queramos esos tonos, esos valores más oscuros, pues nos iremos acercando hacia el 8B, que son lápices más blandos y van a desprender esa cantidad. Mucha paciencia, ejercer la fuerza siempre en paralelo, nunca hacia abajo para no quebrar la punta. Y muy despacito iremos sacando nuestras puntas óptimas para el dibujo artístico. Cuando lleguemos a la punta, podemos afilarla. Nos vamos acercando a ella. Y cuando queramos, con ayuda de una lija, cuando la tengamos ya preparada, iremos si le ponemos el dedo, podremos ejercer mayor presión para que no parta por aquí. Estamos dándole ese refuerzo para conseguir nuestra punta. Esas partículas de grafito que tenemos, algunos dibujantes suelen usarla para aplicarlas con un pincel y rellenar grandes superficies del dibujo en muy poco tiempo. Son muy útiles. Tenemos grafito puro. Y así tendríamos una punta perfecta
para el trabajo del dibujo. Si os dais cuenta, son mucho más largas, mucho más planas, porque vamos a trabajarlas siempre con mucha suavidad. Va a ser una de las claves, esa suavidad a la hora de conseguir esos distintos valores. Cuando somos novatos tendemos a pensar que tenemos que apretar más, nos da una seguridad ver lo que estamos dibujando, pero créanme que puede ser un problema porque nos condiciona a no poder borrar, incluso a penetrar demasiado sobre el poro del papel. Eso tenemos que hacerlo de una manera progresiva, de los valores, de los grises más claros a los más oscuros. Para trabajarlo de esa manera tenemos que reconocer, por ejemplo, aquí tenemos un lápiz que sería un HB2, que es un lápiz de la mina muy dura. Cuanto más dura sea su mina, valores más claros vamos a sacar. Por supuesto, es importantísimo controlar la presión. Lógicamente, cuanto más apretemos, con un mismo lápiz vamos a sacar valores más oscuros porque estamos saturando ese papel con las partículas de grafito. Vamos a ver la diferencia de, por ejemplo, cuando damos un salto a un 2B. Aquí tenemos un 2B, uno de mis lápices favoritos. Y como es un lápiz ligeramente más blando, lo que vamos a conseguir es que esas partículas vayan cayendo con más suavidad y con el control de la presión. Ahora estamos presionando más, vamos a sacar valores más oscuros. Cambiamos a un 4B, vamos dando saltos de distintos tipos de dureza y veremos cómo las partículas de grafito, al ser más blando, vamos ejerciendo distintas presiones y podremos utilizarlos para, por ejemplo, trabajar sombras más intensas. Y para terminar, vamos a meter un 6B, que es un lápiz mucho más blando y nos va a servir para conseguir valores más oscuros. Veis cómo vamos ejerciendo menos presión y vamos sacando esos distintos valores. Vamos cruzando la trama. Y cambiando la presión. HB, 2B, 4B y 6B. Los distintos tipos de dureza y cómo cruzando la trama podemos conseguir esos distintos tonos. Antes de comenzar cualquier dibujo, es muy importante el concepto del encaje. Tal vez sea uno de los más importantes cuando planteamos cualquier dibujo o pintura. El encaje es una práctica fundamental cuando queremos simplificar un dibujo. Esto consistiría en acotar esa relación existente del ancho por el alto de nuestro dibujo de una manera completamente abstracta,
para que podamos saber esa relación existente ancho-alto y esas líneas principales, que generalmente solo serán 8, para poder rectificarlas de inclinación, de proporción, hasta que tengamos resuelto esa caja que va a acotar esa relación de aspectos de nuestro dibujo y que nos va a servir sobre todo para que no nos perdamos en el detalle, importantísimo. Progresivamente, cuando sepamos que esas líneas están en su sitio, podremos ir metiendo otras 8 más que van a ir complementando esa construcción del objeto que nos estamos planteando. Y por supuesto, no vamos a hacer detalle hasta que sepamos que todo está en su sitio. Así que vamos a plantear ese encaje.
Ya hemos terminado con esa primera fase, con la del encaje, en la cual hemos ido dando las formas generales, esa relación existente del ancho por el alto, de la mitad del objeto, buscando esas relaciones que nos han ayudado a transmitir esas formas generales. En este caso, al tratarse de un dibujo hecho en grafito, pues hemos hecho algo más de detalle del que se debería haber hecho en un carboncillo o en otra técnica que conserva menos ese dibujo, esa línea. De todas maneras, esa línea, en la fase de sombra en la que vamos a entrar ahora, probablemente pues nos demos cuenta de algunos fallos de ese encaje al valorarlo por esos planos y no por esas líneas que muchas veces cuando trabajamos algún objeto con tanto detalle es muy fácil perderse en ellas, cuando realmente tenemos que buscar esa justificación de las sombras para que vayan creando esos contrastes entre luces, sombras, grises. Tenemos que ir articulando todos esos valores para ir consiguiendo esa sensación de volumen. Primero vamos a trabajar los grises intermedios, los que tienden hacia los claros, y perderemos gran parte de esos detalles que, bueno, en el caso de un dibujo a grafito nos permite, para ser una técnica muy estable y muy precisa, hacer todos esos detalles, lo cual no quiere decir que ahora no podamos condensarlos con la luz, sobre todo en estas primeras manos que vamos a trabajar, ese trabajo de compresión, de que esos grises respeten esos claros y posteriormente iremos oscureciendo progresivamente y respetando los blancos. Pues bien, vamos a empezar con la fase de la sombra. Vamos a comenzar con la fase de las sombras y vamos a empezar con un lápiz
con un 2B, que es una gama media y es uno de mis lápices favoritos. Muy importante, por supuesto, controlar tanto la dirección de la trama, que le iremos cruzando para que ésta vaya desapareciendo, y también, por supuesto, importantísimo, la presión del lápiz. Algo tan obvio como que cuanto menos apretemos, más claro saldrá el tono que estamos trabajando, y cuanto más vayamos apretando, más fuerte será, más oscuro será ese tono. Así que mucha paciencia y a disfrutar del dibujo.
Ya hemos terminado con ese primer toque que hemos dado los valores sombra más claros, esos grises claros que hemos sacado mediante el lápiz 2B. Es un lápiz con un nivel de dureza bastante fuerte y cuanto más duro, menos grafito va a soltar sobre el papel, y controlando la presión, que es algo, tal vez sea una de las condiciones más importantes, controlar esa presión para conseguir esos valores grises que son dentro de la gama de la escala de los grises, son los más claros, y progresivamente tenemos que ir metiendo esos valores sombras más intensos, que lo vamos a hacer en este caso con un lápiz 4B. Al ser más blando va a soltar más pigmentos, más partículas de grafito, y vamos a ir oscureciendo progresivamente para ir respetando esa escala de valor del claro al oscuro. Y ahora con ese cambio pasamos del 2B al 4B. Venga, vamos a por ello.
Ya tenemos esa entonación general donde todo el dibujo empieza a cobrar sentido, cada forma se va ubicando con ayuda de la luz en el lugar que debe tomar y tenemos que valorar en este punto qué partes son las que tenemos que mejorar. En este caso, da muy bien la sensación de perspectiva, aunque le falten esos negros más intensos, esa carencia de luz, esas sombras. Hay que intensificarlas con un lápiz más blando entre 4B y 6B, no sin antes trabajar toda esta mitad que al tener el foco de luz a la izquierda, esta transición, estos saltos, pues nos han quedado demasiado parejos el lado izquierdo con el lado derecho. Vamos a compensar, vamos a meter todas esas sombras que vemos aquí en la lámina, que es donde se funde por algunas partes, se confunde con el fondo y nos va a dar esa sensación de profundidad y de volumen que queremos trabajar. Vamos a ir insistiendo sobre esas sombras más intensas con esos lápices más blandos y vamos a ver qué tal va evolucionando nuestro dibujo. Ya nos encontramos en una de las fases finales del dibujo. Aquí podemos seguir intensificando con los lápices más blandos, sea 4B, 6B. Podemos seguir trabajando los oscuros más intensos o integrando determinadas partes para ir corrigiendo con ese ajuste que tanto favor van a hacerle a nuestro dibujo. Una cosa importante también sería hablar sobre la goma de borrar. Estas gomas escolares dan muy buenos resultados y lo que sería bueno también sería trabajarlas, digamos, sacarle unas aristas, bien, para poder hacer cortes, para poder limpiar determinadas partes del dibujo, del grafito,
podemos sacarle punta y luego pues en determinados puntos donde por el lógico trabajo de ir y venir de tonos hayamos perdido esa luminosidad y queramos recuperarla, pues con ayuda de la goma podemos recuperar esas luces más intensas o suavizar, rectificar determinadas partes del dibujo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el dibujo de hoy. Hemos intentado explicar cómo funciona la técnica del grafito, del lápiz, cómo mediante la superposición de capas y ir combinando esos distintos números que van dejar caer mayores partículas de grafito cuanto más blandos son las minas, y también rellenan más el hueco cuanto más duras son, y en esa combinación podemos conseguir dibujos muy estables, muy realistas, pero eso sí, respetando los ritmos del grafito, que suelen ser ritmos muy lentos. Trabaja casi acariciando ese papel con ese cariño, y poco a poco, controlando esa presión, vamos consiguiendo esos distintos valores sombra, respetando esos valores luces, y de esta manera llegar al resultado que habéis visto, esperando que os sea de ayuda para la elaboración de vuestros propios dibujos a grafito. Esto ha sido todo en la clase de hoy. Espero que hayáis aprendido un poco más sobre la técnica del grafito y que os haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo.